Listo. Un abrazo. Ya les saludé y si soy deudor de algún abrazo me lo cobran, por favor, porque hay que pagar lo que se debe, ¿verdad? Y así se sabe lo que tiene. Muy bien. ¿A Toñito faltó? Toñito, mi hermano, me lo cobras. Mi chino querido, si nos abrazamos. Bien. Okay. Bueno, iglesia amada y hermosa, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de la hermosa e inerrante palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y nos fortalece, ¿verdad? Y qué lindo es poder cantar, ¿verdad? Lo que dice la Biblia sobre él, no tenemos que inventar. La palabra misma habla de quién es Dios, de su magnificencia, de su majestuosidad, y con base en ello es que alabamos al Señor. Un día estaremos en la presencia del Señor y esto será por toda la eternidad, y nos encontraremos con aquellos seres amados que nos ganaron la carrera, amigos, familiares, pero llegaremos. Lo importante no es llegar primero, sino llegar, hay que llegar. Y para llegar sabemos que solamente pueden cruzar esa meta quienes hemos creído, profesado y vivimos para Cristo. Bien. Ahora, recordando lo que venimos aprendiendo y estudiando en la temática de Daniel, un lacónico mensaje introductorio. Capítulo 2, veíamos a Nabucodonosor cómo estaba agobiado ante un sueño que tuvo, un sueño pero que él decía no saber lo que había soñado, y llama a sus astrólogos, magos, caldeos para que le dijesen qué había soñado. Ninguno pudo, solamente Daniel, porque él estaba en la mano del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor, pudo decirle. Y lo que le agobiaba a Nabucodonosor era una imagen grande que tenía 4 metales: Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma, oro, plata, bronce, hierro. Agobiado, pero todos estos representaban imperios, naciones. No estamos hablando de personas, sino de imperios que vemos en el estudio bíblico como un metal inferior, hablando de un reino inferior, tanto cualitativa y cuantitativamente era inferior, pero se cumplía el ciclo porque el Señor lo había dicho. Y chao Babilonia, después chao los medos, los persas, chao los de Grecia, y quedó el imperio romano. El imperio romano, y allí es donde nos dice que tuvo en esa interpretación que Daniel ve esa imagen horrible con grandes cuernos, y hemos venido estudiando esa temática, pero seguiremos desarrollándolo porque hoy ya estamos en el capítulo 7. Amados en Cristo, vamos al versículo 20 y 21, Daniel 7, 20 y 21. Bien, dice la inerrante palabra de Dios: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Aquí ya es el sueño de Daniel. Versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y avalará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, dice la palabra de Dios. Hemos podido ver por medio del recorrido bíblico, estudiando Daniel 2, estudiando Daniel 7, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, para poder llegar al punto de este Daniel capítulo 7. Amados en Cristo, ya hemos visto por el estudio bíblico que los 10 cuernos significan naciones. Naciones. Y recuerden que para poder entender Apocalipsis tiene que estudiarse dentro de su género. El género de Apocalipsis es simbólico. Género simbólico. Por eso podemos interpretar y entender que cuando está hablando de esta diversidad de cuernos, como el de la bestia de Apocalipsis 13 que sale del mar y después el que sale de la tierra, nos habla de algo simbólico, de unas naciones que estarán gobernando. Y aquí vemos en la historia de Daniel cómo un imperio se impuso ante el otro. Ahora, cuando llegamos a Roma de hierro, simboliza el metal que simboliza Roma, es el hierro. Y un imperio fuerte, un imperio que cuando en los tiempos de Cristo gobernaba, y desde antes era por medio de la violencia que lograba adquirir y gobernar sobre los diferentes imperios que estaban alrededor de el mar Mediterráneo. Los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y aquí viene el otro que le había salido. El otro que salió, el cuerno ese que salió, tremendo, terrible, horrible, nos habla de lo que ha de acontecer. Podemos mirar en retrospección todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Todo eso lo ven en la historia, como Babilonia fue derrotado, como los medos y los persas, después ellos fueron derrotados, después Grecia y después Roma. Una nación que era insignificante se convirtió en poderosa. Bien, ahora bien, llegamos a ese punto, pero antes de tocar ese cuerno, veamos el versículo 23 una vez más. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. La cuarta bestia. ¿Cuál es esa cuarta bestia? Acuérdense, en Daniel veíamos la cuarta bestia en Roma. La cuarta bestia, Roma, fuerte, poderosa, terriblemente que era Roma, ¿verdad? Ella mostraban a ese como gran dragón, como ese monstruo terrible. Ok, estamos allí ante esa horrenda bestia, y de allí vendría ese cuerno pequeño, saldría. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Aquí está el terrible, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Bien, vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, porque con base a todo lo que hemos venido estudiando, ahora estamos aterrizando en ese cuerno pequeño. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, inicialmente versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Tesalónica, exhortándole a que no se dejen confundir. Pues ¿qué estaba pasando? Muchos de los que habían escuchado la predicación en Primera de Tesalonicenses 4, 2, 19 y demás, creían que ya estaba por cumplirse los últimos tiempos y estaban viviendo locamente. Aparentemente, este mensaje fue mal interpretado, como si la venida repentina significaba una cosa inmediata, como si fuera ya, ¿ok? Entonces Pablo les ha hecho saber a los tesalonicenses lo que el Señor había relacionado con lo que el Señor había dicho. Él había dicho en su palabra en Primera de Tesalonicenses, y les enseñaban, porque algunos decían, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con los que ya murieron, con los que están durmiendo? Y él dice en la carta, versículos previos, que no nos afanemos, que los que ya partieron, válgase la paráfrasis, ya están en la presencia del Señor, pero un día Él volverá, Él volverá desde las nubes y llevará consigo a todos los que hemos profesado a Cristo como Señor y Salvador, si hoy fuese esa segunda venida, si hoy fuese. Y los que han fallecido, los que están dormidos, serán levantados para encontrarse con el Señor en las nubes. Acontecerá todo aquello, se lo explicó el apóstol Pablo para que no se dejaran confundir. Y además de lo anterior, mira lo que dice el versículo 3 allí en Segunda de Tesalonicenses. Sí. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mira lo que les está diciendo, y nos dice: esa segunda venida no acontecerá hasta cuando llegue la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cuerno pequeño del cual nos habla Daniel. No se dejen engañar, tiene que acontecer esto. Ahora, es una persona escatológica. Aquí ya no nos habla de naciones. Una persona escatológica con mucha capacidad, con mucho poder económico, intelectual, pero aislado de la verdad del Señor, un instrumento del diablo. El versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, entonces recordemos que en la primera venida del Señor, previamente en el 500 tanto hubo apostasía, hubo una gran apostasía provocada por Antíoco Epifanes. ¿Qué aconteció? En ese año, yo dije 167 antes de Cristo, él colocó una estatua de Júpiter en el lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Mira esa apostasía. Y además forzó a los sacerdotes a sacrificar
cerdos sobre el altar de los holocaustos en el templo. Entonces, antes de la venida del Señor Jesús hubo una tremenda apostasía, y antes de la segunda venida habrá otra apostasía. Nos habla aquí la palabra en 2 de Tesalonicenses de el hombre de pecado. También le llama hijo de perdición. Quien es pecador compulsivo y es el hijo de perdición, también se le llama el hombre de desafuero. El hombre de desafuero en teología se le conoce como el hombre de desafuero. Desaforado por la maldad, violento contra la ley. Él no era hombre de ley. El hombre de desafuero, el anticristo, no será así. Él va en contra de todo lo que dice la palabra de Dios e irá en contra de ellos, irá en contra de las buenas costumbres, abusivo, injusto, arbitrario, transgresor. ¿De quién? De todo lo que dice el Altísimo, el hombre de desafuero. Entonces, la primera venida hubo previamente una apostasía, y antes de la segunda venida habrá otra apostasía. El movimiento de la apostasía pronto tendrá su líder. ¿Quién será? El hombre de desafuero. Y este hombre de desafuero llegará casi antes de la segunda venida. O sea que no es el momento de este hombre, aunque el diablo tiene sus súbditos. El anticristo tendrá su precursor, los anticristos, que ya veremos. Es importante observar en conexión a esto, mis amados en Cristo, que así como la apostasía no será meramente pasiva, sino activa. Sí, la apostasía no será tranquila, será activa, será fuerte. No un solo renegar, sino también una fuerte rebelión contra Dios y contra su Cristo. Una fuerte rebelión, y por supuesto contra todo el pueblo de Dios. Así también el hombre de desafuero, ya sabemos quién es el hombre de desafuero, ¿verdad? ¿Están ubicados? El anticristo. Así también el hombre de desafuero será activo y un agresivo y un transgresor compulsivo. Pero antes todo debe eliminarse algunos conceptos erróneos en cuanto al hombre de pecado, porque hay muchas interpretaciones, y ya dicen quién es el hombre de pecado, ya dicen quién es el hombre de desafuero. Bueno, primero que todo, este anticristo no ha de ser identificado con Satanás, ¿ok? No es Satanás, no es Satanás. El hecho mismo de que su venida es según operación de Satanás, es operación de Satanás, pero no es Satanás. Voy a saltarme un momentico a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Y bien dice la palabra: inicuo, hablando de ese hombre de pecado, cuyo advenimiento en su venida es por obra de Satanás. No está diciendo que es Satanás, sino que es por obra de Satanás. ¿Ok? Bien, vamos allí sintonizados. Entonces, esto muestra que él mismo, el hombre de desafuero, el anticristo, no es Satanás. Llamarle la encarnación del diablo es un error, porque ya vemos que no lo es. ¿Ok? Bien, ahora, no es Satanás, no tiene que ser identificado con la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13 y 17, porque vimos que allá representan naciones, y aquí nos está hablando de esa persona escatológica que ha de venir con poder, con autoridad, con inteligencia para envolver y para hacer el daño suficiente. Pero sí existe una estrecha relación entre los dos, o sea, entre las bestias y el anticristo. Hay relación, no es el mismo, pero hay relación. Por ustedes.
Mira, la relación que vemos, ejemplo, nos dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 2:9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Relación también la encontramos en Apocalipsis 13:4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Vamos viendo que el hombre de desafuero está relacionado con Satanás, pero no es Satanás. ¿Ok? Bien, muy bien. Ahora, el hombre de desafuero, no se vayan a desaforar, se opone a Dios, es naturaleza, y se exalta a sí mismo proclamándose ser Dios. Él es un usurpador. Similarmente, la bestia que sale del mar abre su boca en blasfemia contra Dios y recibe el honor de ser adorada por un mundo pecaminoso. ¿Okay? Estamos viendo la comparación para ver cómo en verdad ni es Satanás ni puede ser identificado con la bestia que sale del mar. Con la bestia que sale del mar no puede ser identificado. Bien, la palabra dice: él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. 2 de Tesalonicenses 2:4: tanto que se sienta en el templo de Dios como haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis 13:5, voy a saltar a esta parte que resalté: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Veíamos en 2 de Tesalonicenses 2:4 que se levanta contra todo aquello que se llama Dios, y claro, de él emana blasfemia. Además, adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes serán los adoradores de la bestia? Aquellos que están al margen de la palabra, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Quién tiene ese libro? El Señor. Y seguramente que si tú has profesado a Cristo como Señor y Salvador, pero esta es una realidad en tu vida, porque no solamente es decir yo creo en Cristo como Señor y Salvador, y tu vida no es congruente, no está alineada con la palabra de Dios, eres simplemente un profesante. Y si eres un simple profesante, tu nombre no estará allí anotado en el libro de la vida. Pero si eres una persona en el cual la palabra de Dios, que es viva y eficaz, está encarnada, allí estará tu nombre. Aquella persona que pese a lo que pese dice soy de Dios, y abomina lo que Dios abomina, y repudia lo que Dios repudia, y abraza lo que Dios abraza, estás inscrito en el libro de la vida. Estás inscrito. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. Mis amados en Cristo, el que es hijo de Dios lucha contra el pecado, repudia esa putrefacción pecaminosa. El hombre de desafuero activo, además, el hombre de desafuero, el anticristo, es un hijo de perdición y sufre toda derrota. Sufrirá toda derrota cuando el Señor vuelva desde las nubes. Así también todo su séquito de servidores serán derrotados. Serán derrotados. El hombre de desafuero, el hijo de perdición, él sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que no hay perdón para él. Pero él vino a hurtar, a matar y a destruir, a hacer daño, porque es lo único que él puede hacer y sabe hacer. Pero la otra parte de este versículo dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí está. Somos del Señor, amén. Comprados por precio, gloria a Dios. Le pertenecemos, wow, aleluya. Le pertenecemos.
somos del Señor, le pertenecemos. Muy bien, mis amados en Cristo. Ahora bien, número 3, no es un poder abstracto ni un concepto colectivo, sino específicamente una persona escatológica, ¿ok? No es algo imaginario, no es pensar que vendrán buitres, fieras, no. Es un hombre real, un hombre, el hombre de desafuero es esa persona escatológica. Será revelado inmediatamente antes de la venida de Cristo. El anticristo, del cual se ha recibido previa información, vendrá en la última hora. Última hora, dice 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, porque nadie podrá contra el resplandor de la magnificencia de Dios Hijo. Nadie podrá, nadie resistirá, ni esa bestia, ni el dragón, ni el falso profeta, ni todo impío. Nadie podrá resistir. Bien dice en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, no es lo mismo los anticristos que el anticristo. Hay muchos anticristos. El mundo entero está infestado por tantos anticristos que dominan los gobiernos que son marionetas del diablo. Los gobiernos, en su mayoría, por no decirlo todos, son marionetas del diablo. Marionetas del diablo. Y es por eso que ya lo han visto hoy por hoy. ¿Qué ven ustedes afuera? Es normal ver a un par de niñas de la mano y van caminando y besito para allá y besito para acá. O a dos fortachos también. Un beso de varón. Qué desastre, qué porquería, porque Dios abomina eso, mis amados en Cristo. Es así. Entonces vemos como todos estos gobiernos son anticristos. Anticristos, como lo fue Antíoco Epifanes, como lo fue Nerón, como lo son muchos. Todos estos gobiernos que vemos, muchos anticristos. Ahora, hay muchos anticristos vestidos de religiosidad. Y viene Semana Santa y subo de rodillas Monserrate. Allá va el anticristo. Uno de los tantos. Y otro de los tantos es pum, 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 pum. Eso. Porque el que no está con el Señor está contra el Señor. Si no es de Él, es contra Él. El hombre de desafuero será reveladamente inmediatamente antes de la venida de Cristo, pero estamos llenos de anticristos y la palabra nos exhorta que tengamos cuidado de los tantos anticristos, porque si hay cada vez más y más anticristos, quiere decir que se está acercando la hora de que cuando llegue el hombre de desafuero para después la segunda venida. Pero ¿cuánto puede pasar? Miles de años. Porque nuestros tiempos no son como los del Señor. Para el Señor, dice la palabra, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Fíjate lo que estaba diciendo en ese momento. Ya es. En ese momento habían muchos anticristos y ahora tenemos anticristos a la X potencia. Muchos más y más
anticristos, ¿verdad? La venida del hombre de desafuero es según la operación de Satanás, con grandes señales y milagros, todos ellos falsos, porque también nos hablan de cosas mentirosas que pasarán, ¿verdad? El anticristo es mentiroso, es engañador. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice que él es inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como todo lo que es él. Todo lo que es él. Y lógicamente, todo aquel movimiento diabólico, satánico, es mentiroso. Hacen prodigios, señales mentirosas. ¿Por qué creen que el diablo le decía al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares? Porque tenía la capacidad de hacerlo. No porque sea más poderoso que en el Señor, sino que el Señor se lo ha permitido. Pero es mentiroso. Él es tan mentiroso que él puede hacer que de una muñeca broten lágrimas y póstrense ante la muñeca que bota lágrimas, porque él sabe cómo engañar. Él sabe cómo engañar. Él es mentiroso, él es tramposo. Ahora, muchos han dicho que el anticristo es Nerón. Claro, ese hombre tan cruel que mató a cientos, a miles de cristianos, que los clavó en una estaca, que los roció de petróleo y que los prendió, y eran unas antorchas, los cristianos como antorchas, ya, el cristiano antorcha, prendidos. Pero no es él, no es él, porque ese emperador murió en el 68 después de Cristo, y el anticristo aparecerá al final de los tiempos. ¿Ok? Descartado. Tampoco es Nerón. El Papa. El Papa. El Papa. Evidentemente, mis amados hermanos, que no es. Tampoco. Ahora, hubo un papa en la historia, Gregorio I. Gregorio I, 550 al 604 después de Cristo. Y él dijo, Gregorio I dijo que quien se arrogue el título de sacerdote universal es un precursor del anticristo. ¿Quién tuvo la culpa? Si te van a decir, ¿por qué dice el Papa? Échale la culpa a Gregorio I. Él fue el que empezó, a ese Papa. Pero bueno, pensemos en lo siguiente. Si fuese el Papa, ¿qué pasó con el Papa número 1? No fue. El Papa 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos papas han pasado? No sé. No estamos hablando tampoco del séquito de papas representando a uno. No, porque habla de uno, ¿verdad? Uno, no de un séquito de papas, no. Entonces tampoco es el Papa, porque muchos han creído que es el Papa, ¿verdad? Muy bien, tampoco es el Papa, no. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ya vimos que no es el Papa. Ya vimos también que no es Satanás, que tampoco debe ser identificado con la bestia que sale del mar. También vimos que no es algo abstracto. También vimos que no es Nerón y que no es el Papa. Ahora, en consecuencia, el sentido de todo el pasaje, versículo 6, 7, que es simbólico, parece ser lo siguiente.
Entre tanto que Satanás está perfectamente enterado de que él mismo no puede encarnarse, él no puede encarnarse, ni siquiera puede imitar a la segunda persona de la Trinidad. También en este aspecto, hasta donde ha sido posible, fue vencido. Él quiere, lógicamente, él no puede suplantar al Señor. Dios Padre tiene Dios Hijo, y este que se considera como un padre, porque quiere imitar en todo al Señor, quiere tener a alguien que represente su imperio, como lo representa Dios Hijo a Dios Padre. ¿Quién será? El anticristo. También quiere eso. Él quiere que el anticristo cumpla la voluntad del diablo, del dragón, como tal cual dijo Jesucristo: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué vemos? Que el hombre de desafuero ha de ser un hombre de talentos sobresalientes, pero hasta el momento, hasta ese momento y hasta ahora, siempre el diablo fracasa. Siempre fracasa ese ser despreciable, detestable, cochino, a quien podemos pararnos delante de él y presentarnos tranquilos, porque el Señor me ha dicho y nos dice: someteos pues a Dios y el diablo huirá. Yo no tengo que pelear contra el diablo, él va a huir, ¿verdad? Algo. Y alguien está siempre reteniendo al hombre de desafuero. Está siendo retenido. Está siendo retenido, ¿verdad? Por supuesto, está ocurriendo bajo la dirección divina, porque el Altísimo, el Poderoso, el Sublime nunca ha perdido el control ni lo va a perder. Le ha permitido al diablo, como dice al final de Primera de Juan 3, Primera de Juan, que el mundo entero está bajo el maligno. Esto, pues sí, todo esto está ocurriendo bajo la dirección divina. De ahí que por el momento lo máximo que Satanás puede hacer es promover el espíritu minúscula del desafuero, que está en acción. El espíritu del anticristo está en acción. Mira, voy a hacer un paréntesis para que entendamos por qué tanta maldad. Si quieres, me proyectas Gálatas 4:3. Mientras lo proyectan, ¿puedo tomar café? El siguiente, por favor. 4:4. Voy a tener que buscarlo. Es el 3. Búscame el 3. Gálatas 4:2. A ver, pongamos desde el 1, no importa la salutación. Voy a leer la salutación. Y si no lo encuentro, vamos desde Génesis. Ok. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pasamos. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. 5. Para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen. ¿Esa qué versión es? ¿Es Reina Valera 60? No está. Ayer en Varones los compartí de que estamos en el siglo malo en Gálatas. Bueno, ¿qué pasa? Qué inseguridad, ¿verdad? Ayer lo tenía y ya hoy se lo llevaron. Bueno, es porque estamos en el siglo malo. Sí, es en la salutación. Sí, es ahí, claro. Yo dije la salutación, Gálatas 4. Debe ser 1:4, 1:3, por ahí. 1:4, bien. Vamos al 4.
Gálatas 1:4. Bien. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Bien, estamos en un siglo malo. ¿Cuándo inició ese siglo malo? Cuando Adán y su criaturita pecaron, se apartaron del Señor. Inicia el siglo malo, todos pecan, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. Estamos en este siglo malo, pero el siglo malo terminará con la segunda venida de Cristo y vendrá el siglo que anhelamos, tierras nuevas, cielos nuevos. Sí, Señor. Entonces, todo está ocurriendo por la dirección del Todopoderoso. Todopoderoso, el sublime. Es como si su hombre de pecado estuviese aguardando tiempo. El hombre de pecado es como si estuviera esperando su momento para venir desaforadamente. Pero Dios, quien es poderoso, quien es sublime, tiene atado a ese ser despreciable, y por eso es que el evangelio es predicado. Si tú quieres predicar el evangelio, mi amado, lo puedes hacer. Tienes la libertad y la suficiencia en el Señor, porque el enemigo está atado mientras llegan los últimos tiempos y él se viene con todo su séquito y fortaleza. En el movimiento, el momento está divinamente decretado, el tiempo apropiado. ¿Saben ustedes? Un decreto es inamovible. Lo que Dios dice se cumple. Dios decretó y dijo: todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, será salvo. Punto. Impajaritable. Dios decreta, y Él decretó y trazó los tiempos. Por eso se ha predicho y se ha hablado desde el Antiguo Testamento, y todo se ha venido cumpliendo y se seguirá cumpliendo. Este hombre de pecado pues tiene su colaboración, tiene precursores. El diablo tiene precursores, el anticristo tiene precursores, y todo se va cumpliendo. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2:8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será revelado. El hombre de pecado es un hombre sin ley. Entonces será revelado él sin ley. Este entonces está en contraste con el ahora del versículo 6, que no voy a leer. Ahora él sin ley y es retenido, y entonces será revelado. Vale decir que el hombre de pecado, el diablo, todos ellos son antagonistas a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Ese ser despreciable desafía todas las ordenanzas de Dios, absolutamente todas. Cuando el tiempo sea el apropiado, llegará. El programa de Satanás será realizado visiblemente. Él no va a venir cuando se le dé la regalada voluntad, sino cuando Dios dijo que vendría. Y vendrá y vendrá. ¿Ok? Será reemplazado todos los que le anteceden por ese hombre de pecado antes de su segunda venida. Yo no puedo decirles, ni nadie podrá decirles, es que el hombre de pecado será cuando eso mira hacia el futuro, y si la Biblia no me lo dice, no puedo especular, pero sí sabemos de las capacidades que tendrá. ¿Ok? Él sin ley aparecerá en la tierra y será revelado en sus palabras y hechos. Hará muchas hazañas, muchos le seguirán, muchos se perderán. ¿Por qué? Porque no confiaron en él. Ahora,
Como veíamos que antes de la segunda venida, así también habrán muchos hombres perseguidos, vamos a decirlo, padres que han confiado en el Señor, pero tiene hijos que asisten a la iglesia, se les vuelve costumbre y saben cantar y alaban y parecen tan espirituales y de pronto no son. No son. En aquel tiempo muchos serán quitados, no porque Dios pierda sus ovejas, porque nadie puede perder, Dios no puede perder una sola oveja, sino porque no son. Entonces se verá desertar personas de las iglesias. Se verán desertar. ¿Por qué no son? ¿Por qué no son? Pasará. Apocalipsis 20:10 dice, porque veíamos mientras lo buscan, leo otra vez 2 de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo destruirá. ¿Qué es destruirle? Quitarle toda la fortaleza y lanzarle al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Ahí está la horrenda Trinidad, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos, donde estarán también todo aquel que ha rechazado el evangelio. También estará por los siglos y por los siglos. ¿Okay? Segunda de Tesalonicenses 2:9-12 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Él tiene el respaldo del diablo, el gestor de toda maldad. Él es su representante, ese anticristo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazan el evangelio, se dejan engañar por mentiras, por engaños, siguen las mentiras. Y el Señor hoy nos advierte que tengamos cuidado con los mentirosos y engañadores, ¿verdad? Muchos caerán, muchos. 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Es decir, les suelta a su rienda. ¿Es lo que crees? Sigan allí. 12, a fin de que sean condenados, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dicho está, no hay término medio. Dicho está, lamentablemente muchos conocidos, familiares, les espera el lago de fuego. Porque no basta decir, es que ella ha sido tan buena, ha sido tan bueno, imposible que se vaya a condenar. Imposible si tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Bien dice la palabra: el que cree en el Hijo, el que cree en Dios, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Es como dice la Biblia, no como tú quieres creer o como alguien quiere creer. Puede ser muy bueno ante tus ojos, pero un trapo de inmundicia delante del Señor. Ahora, Primera de Timoteo 6:14. Estamos en el Señor, caminemos con el Señor, vamos hacia la recta final. Por tanto, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A caminar así. Segunda de Timoteo 4:1.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Esto será hasta cuándo? Hasta la manifestación de su reino. La tarea por hacer hasta cuando Él venga. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que ¿qué hay que hacer? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente, esperando que, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Esperaremos al Señor haciendo lo que Él nos dice, viviendo para el Señor, glorificando su santo nombre, botando todo aquello que no glorifica al Señor, abrazando lo que el Señor abraza. Pero hay que ser radical, mis amados en Cristo. No tibios, porque la tibieza es un vomitivo para el Señor, y tienes que tomar decisiones a pesar de tus hijos, a pesar de mis hijos, a pesar de quien sea, porque por encima de Dios nadie puede estar. Sí, mis amados en Cristo, ocúpate de lo que Dios te dice, que Él se ocupará de lo demás. Amén. Mi Señor y mi Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra, que es viva, eficaz, como bien lo declara de sí misma. Gracias, Señor, porque siempre nos enseñas. Gracias por cada hermano en la fe. Gracias por cada vida consagrada a ti. Y oro por si hay alguno tibio, para que cambie de actitud. Oro, Señor Dios, por si alguno está abrazando el pecado, que tome la decisión radical de soltar eso y vivir para ti. Gracias, Dios, por este grupo de hermanos que están aquí hoy. Gracias por los que vendrán en el segundo servicio, y oramos por aquellos que se quedan pereciendo en su casa o haciendo algo que no glorifica a Cristo. Oramos, Señor Dios, porque solamente tú puedes redarguirles. Pero, Señor, gracias por siempre, gracias por este remanente y gracias por tu palabra. Y también, Señor Dios, oro por el privilegio que tenemos como congregantes de diezmar y de ofrendar para el beneficio de tu obra, y que el día de mañana se puedan plantar otras obras que te glorifiquen. Así he orado en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les amo.